favor, y levántela al cielo. Todo el mundo levántela al cielo y repita conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dale el mejor aplauso que tú puedas ahí al Señor por su palabra. No sé cuántos han tenido la oportunidad en alguna ocasión de hacer algún viaje y de llegar a alguna fábrica o a un lugar en particular donde hagan obras de arte con cristal, lo que se llaman los famosos sopladores de cristal. Este grupo de personas, este grupo de artistas que básicamente toman el cristal, lo ponen a grandes temperaturas, comienzan a darle vuelta, comienzan a soplar dentro del cristal y comienzan entonces a formar de algo que parece al principio una masa que no tiene quizás ningún potencial. De repente pueden sacar de esa masa algo maravilloso, una pieza única, convertirla en cualquier tipo de cosa. Es impresionante estar en estos lugares y poder experimentar la habilidad y la delicadeza con la cual se tiene que tratar un elemento como este. Y ver el final, como dije, es algo impresionante. Varios detalles interesantes de este arte es que es bien curioso porque se requieren de por lo menos 2000 grados Fahrenheit, de 2000 a 2400 grados Fahrenheit, para poder provocar que esta masa se convierta en lo suficientemente amorfa o líquida o moldeable para que pueda realmente tomar la forma que se desea. Es curioso que no sé cuántos saben que básicamente el cristal es arena, y la arena cuando se pone a estas grandes temperaturas entonces tiene una cualidad bien interesante, porque la arena se dice que es amorfa y líquida al mismo tiempo. ¿Cómo algo puede ser amorfo, debo decir amorfo y sólido al mismo tiempo? ¿Cómo algo puede ser amorfo o líquido y sólido al mismo tiempo? Bueno, bien sencillo. A las altas temperaturas, esa sustancia que está dentro de lo que es la arena tiene la capacidad de convertirse en algo líquido para ser moldeable, para ser llevado a una nueva forma. Se tiene que hacer varias cosas dentro de todo este proceso. Se tiene que meter en el horno, se tiene que sacar, se tiene que soplar, se tiene que volver a meter, se tiene que sacar, se tiene que soplar, se tiene que dar vueltas una y otra vez, y luego cuando la temperatura y la masa está hecha a la forma correcta o en el grado correcto, con unas pequeñas pinzas se comienza entonces a elaborar la pieza y a sacar esa obra de arte. Cuando miramos la historia de este arte es bien interesante, porque hay dos teorías de cómo es que surge este arte o cómo es que la gente descubre esto. Una de ellas es que la gente comenzó a darse cuenta la reacción que había en la arena cuando caía un rayo sobre la arena. En los tiempos de las grandes tormentas de lluvia, los rayos caían en la arena de la playa y esas pequeñas pedazos de arena se convertían en cristales. Entonces se logró entender la relación de que el fuego, ese calor, esa energía provocaba eso en la arena. Hay otra teoría que dice que se descubrió por las grandes fogatas que hacían muchos marineros. Luego de anclar cerca de las playas, se quedaban entonces en las arenas de la playa a dormir y encendían sus grandes fogatas y veían la reacción de la arena con el fuego y cómo la arena que estaba alrededor de esas grandes fogatas tomaban la forma de cristal. Los italianos desarrollaron esta forma de hacer el arte por mucho tiempo y lo dejaron encerrado o encubierto por más de 400 años. Descubrieron el secreto hasta cuando eventualmente entonces lo dejaron ver al mundo entero. Tiene que enfriarse por largo tiempo y poco a poco el cristal para que no se empañe.
Si te coge el cristal luego de haberlo formado y lo saca rápidamente y lo mete en una nevera de forma inmediata, pensando que de esa forma tiene la pieza más rápido, lo que hace es que el cristal se empañe. Así que tiene que tener un tiempo de enfriación, un periodo largo para que pueda tener la reacción de quedarse transparente. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en el día de hoy? Creo que básicamente esto es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. De alguna manera u otra, Dios sabe que tú y yo estamos en el horno de la vida, en el horno de los problemas, en el horno de las dificultades, en el horno de las situaciones, en el horno de las cosas que nos pasan. Y en medio de todas esas cosas, Dios nos va dando vuelta poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y Él sabe que si no hay calor, no hay formación. Pero cada vez que Él te mete dentro del horno y te da otra vuelta, y mete tu vida dentro del horno y te da otra vuelta, cuando la saca con un pequeño soplo de vida, comienza a ampliar tu corazón, comienza a ampliar tu ser para entonces darte forma poco a poco en tu vida. Vuelve y te mete en el horno, vuelve poco a poco, te da otra vuelta y cuando te saca, vuelve y te sopla de su aliento de vida dentro de ti y saca unas pequeñas tenazas y poco a poco comienza a darle forma a tu vida. Y aquello que no tenía forma de nada, aquello que parecía que simplemente no iba a llegar a nada, luego de un tiempo en las manos del artista correcto, que sabe cuánto tiene que estar en el horno, que sabe cuánta vuelta tiene que dar, que sabe lo que quiere hacer con esa forma. Luego de un poco de tiempo, entonces se puede ver y se puede mirar la grande obra que Dios quería hacer contigo. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer en la vida de todos los que estamos aquí. Vamos, dáselo fuerte, si se lo va a dáselo fuerte. Y ahí es donde tenemos que ir en el día de hoy. Que Dios vaya poco a poco tornando tu vida, dándote vuelta poco a poco, hasta que haga de ti lo que Él siempre ha querido hacer, una pieza de arte totalmente única. Y todos los que estamos aquí debemos tener la misma característica de la arena, ser lo suficientemente sólidos, pero al mismo tiempo lo suficientemente moldeables, para que dejar que sea Dios quien haga con nosotros aquello que Él siempre ha deseado hacer. Y ahí vamos a ir en la parte final del mensaje de hoy. Pero antes de llegar ahí, recordemos de dónde salen todas estas ideas. Estamos estudiando, estamos viendo el tema enciende. Lo importante de encender nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Lo importante de acercarnos a Dios y conectarnos con Dios de manera tal que tengamos esa experiencia de nosotros poder vivir una vida de plenitud y completa delante de Dios. La semana pasada en particular te hablaba acerca de la conexión que hemos hecho con la palabra avivamiento y la palabra personal. Estamos creyéndole a Dios por un avivamiento personal. Y hice una pequeña aclaración porque para algunas personas es imposible conectar la palabra avivamiento con la palabra personal porque es algo que muy individual para algunas personas. Entonces la gente piensa siempre en avivamiento a nivel de masas. La gente siempre piensa en avivamiento a nivel de miles de personas. Y religiosamente cuando miramos la palabra avivamiento la conectamos única y exclusivamente con ciertos movimientos o ciertos eventos a través de la historia que han provocado miles de personas entrar a una iglesia, a un lugar, convertirse y tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero la realidad es que los grandes pensadores a través de los tiempos se han dado cuenta que todo avivamiento masivo comienza con un avivamiento personal. Tiene que comenzar en la vida de alguna persona y que independientemente que una masa de gente tenga una experiencia con el Espíritu de Dios, Dios no se limita por la multitud. Dios puede darle un avivamiento personal a todo aquel que lo cree, a todo aquel que lo espera, a todo aquel que lo quiere. Dios no tiene que esperar que el mundo cambie para Él prosperarte a ti. Dios no tiene que quitar la sequía para prosperar a la viuda. En la casa de la viuda, la harina puede multiplicarse, el aceite puede multiplicarse cuando hay sequía. En Gosén puede haber luz cuando en el mundo hay tinieblas. Dios puede darte un avivamiento personal. Lo que tienes es que recibirlo. Tienes que aprender a recibirlo. Y eso es lo que hemos estado viendo en los días pasados. Otra figura que comenzamos a ver el domingo anterior y que hoy vamos a ampliar es la figura del fuego. Y te decía que por lo general cuando hablamos de avivamiento esa es la figura que usamos, el fuego. Porque a través de toda la Biblia definitivamente Dios usó el fuego para describirse a Él personalmente. Pero específicamente te decía el domingo pasado
que no puede haber fuego si primero no hay viento. La historia clásica del avivamiento es Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo desciende como llamas de fuego sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Pero antes de que hubiera fuego, dice la Biblia, vino un viento recio. Primero tiene que haber viento. Primero tiene que haber aliento. Primero tiene que haber el ruach de Dios. Tiene que haber el soplo de vida primero, porque no puede haber fuego si no hay oxígeno. Entonces Dios tiene que llenar tu vida primero con su vida, con su aliento, para provocar entonces esa llama que hay o que debe haber en ti. Y específicamente te decía la semana pasada que ese viento, ese aire, ese soplo de Dios, ese viento recio tiene un propósito en particular. Y el propósito es que tiene que haber movimiento en tu vida. Dios nunca hizo grandes demostraciones de poder para que la gente simplemente quedara complacida en un lugar. Toda demostración de poder era para provocar que se movieran. Dice la Biblia que vino el viento recio en la vida de Elías cuando estaba allí en la cueva. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces dice la Biblia que salió Elías porque se dio cuenta que Dios quería hablar con él. Y cuando salió Elías de la cueva, entonces Dios le habló. La pregunta es: ¿por qué Dios no estaba en el fuego? ¿Por qué Dios no estaba en el viento? ¿Por qué Dios no estaba en el terremoto? Porque todo lo que Dios quería hacer con esas tres cosas en particular era algo: que Elías se moviera. Si Dios te llena de aliento de vida y no te mueves, ¿para qué darte vida? Si Dios te llena del fuego y no te mueves, ¿para qué darte el fuego? La gente piensa erróneamente que el avivamiento es Dios queriendo llenar un edificio, y en realidad un avivamiento es todo lo contrario. Es Dios queriendo sacar a la gente de un edificio para llenar toda la ciudad. Cuando el Espíritu Santo se depositó sobre los que estaban en el aposento alto, lo que eso provocó fue que salieron de aquel pequeño cuarto y miles de personas le entregaron su vida al Señor. Lo que estamos creyéndole a Dios es que en este tiempo Dios va a llenar tanto tu vida que cada vez que tú salgas de estas cuatro paredes, saldrás de aquí lleno del poder de Dios para llenar cada rincón de Puerto Rico, para llenar cada espacio de Puerto Rico con gente que esté llena del poder del Espíritu Santo, para que las vidas cambien, las vidas sean transformadas. Ah, si se lo bajara y hacerlo fuerte, seguro que sí. Y estos elementos son importantes en la vida de todos nosotros. Si algo tú y yo tenemos que saber y recordar una y otra vez, es que Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios de acción. Dios nunca quiere quedarse estancado. Uno de los errores que cometió Salomón en su tiempo de reinado, dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes capítulo 8, que cuando llevaron el arca del pacto al templo, al lugar santísimo, le quitaron las varas que ayudaban a que el arca del pacto fuera movida de un lugar a otros. Aquellos que saben la historia del pueblo de Israel saben que Dios pidió que se construyera básicamente una caja. Era el arca del pacto. Esa caja tenía oro por dentro y oro por fuera. Esa caja tenía unos querubines en la parte de arriba. Allí estaba la presencia de Dios. Y esa caja tenía unas pequeñas orejas, podemos decir, unos pequeños orificios donde se pasaban unas varas. Y esas varas eran las varas que usaban los sacerdotes para cargar el arca del pacto de un lugar a otro. Y cada vez que la presencia de Dios se movía del templo, los sacerdotes tomaban aquellas varas y cargaban el arca del pacto y se movían con ellas de un lugar a otro. Pero cuando Salomón hizo el templo, hizo un lugar tan hermoso, un lugar tan bonito, y pusieron el arca del pacto dentro del lugar santísimo, creo que uno de los errores que cometieron fue sacar las varas y ponerlas para que todo el mundo las viera. Si tú sacas las varas de aquella arca, le estás diciendo a toda la gente que ya Dios llegó aquí y que no se va a mover nunca más. Y de las peores cosas que Dios quiere que tú pienses de Él es que Él ya hizo todo lo que Él iba a hacer y que no se va a mover nunca más. El día que tú encierras a Dios en una sola cosa, en una sola forma, en un solo lugar, en un solo sitio, ese día es que tú detienes el poder
transformador que Él tiene para cada uno de nosotros. Tú tienes que saber que Dios no fue hecho para estar encerrado en una estructura y para quedarse en el mismo sitio, en el mismo lugar para siempre. Dios no quiere repetir las experiencias del pasado y quiere darte siempre nuevas experiencias. Y Él quiere que tú sepas que las varas tienen que estar puestas sobre el arca siempre, porque Él quiere moverse para algo nuevo en tu vida una y otra vez. Y la presencia de Dios siempre te va a mover a algo más grande. Ese principio es muy importante en el día de hoy. Antes de volver a Él por un momento, en la Biblia, cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que el fuego es utilizado en múltiples ocasiones para describir ciertas cosas de Dios. Por ejemplo, se nos habla del fuego consumidor, se nos habla del fuego como pasión, se nos habla del fuego como los dones del Espíritu Santo o las capacidades que Dios nos da en un momento dado para cumplir con su misión. Se nos habla del fuego en correlación a nuestras ofrendas, a los holocaustos. Cuando Dios descendía en fuego y recibía el holocausto, descendía en ese lugar de esa manera y recibía nuestras ofrendas. Así que a través de toda la palabra de Dios observamos cómo Dios conecta esta imagen para todos nosotros y que podamos ver lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Tiene que ver un momento en nosotros donde haya la combinación de las dos cosas. Tiene que estar el fuego purificador, consumidor de Dios en nosotros. Y tiene que estar el aliento para que Él vaya dando forma a nuestra vida en todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que definitivamente es en el mover, es en la trayectoria, es en el espacio del caminar donde podemos siempre ver la mano de Dios. Mira lo que hay una frase que dice un hombre muy interesante y que me impactó en los días pasados. Oliver Well dijo esta frase. Oliver Wendell dijo de esta manera: lo que está detrás de una persona, refiriéndose a su pasado, y lo que está delante de una persona, refiriéndose al futuro, no se compara con lo que hay dentro de la persona. Lo que está delante de ti y lo que está detrás de ti no se compara con lo que hay dentro de ti. Y la gente siempre quiere salir de su pasado y quiere encontrar su futuro sin darse cuenta que eso no es lo más grande. Lo más grande es lo que hay dentro de ti. Vuelvo y repito. Lo más grande que hay en la vida de una persona no es el pasado. Si pensáramos que el pasado es lo más grande que hay en tu vida, probablemente decidirías quedarte donde estás en el día de hoy, porque una de dos: fue demasiado trágico, demasiado problemático o demasiado bueno. Pero lo que está detrás de ti, de tu pasado, no es tan grande como lo que hay dentro de ti. Lo que está delante de ti no es grande comparado con lo que hay dentro de ti. Mientras tú tratas de perseguir algo en esta vida, tienes que saber que lo más grande que alcanzarás no es lo que está delante de ti, sino es descubrir lo que hay dentro de ti mientras intentas alcanzarlo. Lo más grande de esta iglesia no es el templo que vamos a construir. Cuando terminemos ese templo está delante de nosotros. Ese templo está al frente de nosotros. El huracán María está en el pasado. El viejo templo está atrás. Ahora hay un nuevo templo para nosotros. Pero lo más grande no es ese edificio. Lo más grande es todo lo que Dios va a hacer en nosotros y lo que nos va a mostrar a nosotros de quiénes somos cada uno de nosotros mientras caminamos de aquí a aquí. Esa es la obra grande. La obra grande no es el edificio. La obra grande es lo que Dios va a hacer con muchos de ustedes mientras caminamos de aquí a ese nuevo lugar. Porque mientras caminamos de aquí a ese nuevo lugar, muchos de ustedes van a creer por cosas que nunca habían creído. Muchos de ustedes van a orar como nunca antes habían orado. Algunos de ustedes van a comenzar a ofrendar como nunca habían ofrendado. Dios va a comenzar a prosperarte. Dios va a comenzar a engrandecerte. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes contigo. Y cuando entremos en ese nuevo templo, lo grande no será el edificio será hermoso, el edificio será muy bonito, pero lo grande es que cuando entremos allí, en estos años que vamos caminando, cuando yo vea tu vida, cuando tú veas tu vida, tendrás que darte cuenta que lo que Dios hizo dentro de ti era más grande que lo que logramos allá afuera, y ahí es que debe estar la meta de todos nosotros. Lo más grande para una familia no es comprar una casa. Eso es lo que Dios tiene delante de ti. Lo más grande es qué clase de familia va a entrar en la casa. ¿Cuál es la familia que entra en la casa?
Y eso pasa, esa familia se construye desde el apartamento hasta la casa. El problema es que hay gente que desde el apartamento hasta la casa, en vez de sacar lo mejor, sacan lo peor de ellos. Una familia no se arregla con una casa nueva. Un matrimonio no se arregla con una casa más grande. Una casa más grande puede ser un lugar con más cuartos para pelear. Ahora, es qué clase de familia se forma desde el comienzo hasta ese lugar. Lo más grande en tu vida no es lo que te ocurrió, ni lo que te va a suceder. Es lo que hay en tu interior. Es lo que hay dentro de ti. Pero eso no pasa si no te mueves desde el pasado hacia el futuro, porque Dios es un Dios de movimiento. El día que te estancas, el día que te quedas dando vueltas, entonces mueres. Dios hizo cosas gigantescas con el pueblo de Israel mientras caminaban en el desierto. El día que dejaron de caminar y comenzaron a dar vueltas, Dios comenzó a repetir lo mismo, 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 comenzó a repetir lo mismo. Por 40 años maná, por 40 años lo mismo, por 40 años lo mismo, por 40 años lo mismo. Y la gente le echa la culpa a Dios. Pero ¿por qué me estás dando lo mismo? ¿Por qué me está pasando lo mismo? Y Dios te está diciendo por una sola cosa: no te estás moviendo hacia algo nuevo, no te estás moviendo hacia algo hacia el frente. Pero el día que el pueblo de Israel puso sus pies en el río Jordán y se abrió aquel río, Dios comenzó a hacer con ellos cosas que nunca antes había hecho. El maná cesó, se terminó la vieja temporada, pero Dios le dio grandes conquistas. Dios hizo milagros, cosas poderosas, simplemente porque se atrevieron a moverse. Así que tú y yo tenemos que saber que en esta temporada de nuestra vida, Dios te quiere mover. Dios es un Dios de movimiento. La única posibilidad para que el caos desaparezca es cuando Dios se mueve. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La única manera en que tú y yo podemos ver posibilidad en nuestras vidas es cuando sabemos que Dios siempre se está moviendo y que nosotros tenemos que movernos con Él. Dentro de ese mover y de ese descubrimiento, mientras nosotros vamos en el proceso de salir de aquí a lo que Dios tiene para nosotros, y Dios nos va mostrando a nosotros lo que somos, siempre van a haber grandes retos. Pero lo grande que vamos a experimentar no es el éxito que vamos a tener, es quienes nos convertimos mientras llegamos allí. Se dice que un hombre recibió una instrucción de Dios que él no entendía. La instrucción que él recibió fue que empujara una grande roca, que empujara una grande piedra. Y en un tiempo de oración él le dijo: Señor, haz algo conmigo, cambia mi vida. Y Dios le dijo: tú ves esa roca que está ahí, empújala. Empújala. Se levantó por la mañana y comenzó a empujarla. Estuvo todo el día empujándola, no la movió ni un centímetro, nada la movió. Al otro día: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Ya intenté mover la piedra. Él le dijo: vuelve, inténtalo. Y fue, intentó mover la piedra y no la movió ni un milímetro. Aquella roca no se movió absolutamente nada. Por varios días, varias semanas, recibía la misma instrucción de parte de Dios. Luego de un par de meses, quizás 2, 3 meses, haciendo lo mismo, sin alcanzar aparentemente nada, el hombre en su frustración va donde Dios y le dice: todos los días te he obedecido, todos los días he tratado de mover la piedra y no se ha movido ni un milímetro. ¿Por qué me pones a hacer algo que no tiene ningún sentido? En ese momento Dios le habló a ese hombre y le dijo: mira tu cuerpo, mírate a ti. Cuando el hombre se miró y se vio lleno de músculos formados. Y Dios le dijo: lo más grande que estaba haciendo no era mover la piedra, era sacar el hombre que estaba dentro de ti. Y el problema es que muchas veces nosotros estamos empujando piedras que pensamos que no tienen ningún resultado en nuestra vida porque no vemos ningún movimiento, pero no nos damos cuenta que lo más grande no es la piedra que movemos afuera, sino lo que Dios está moviendo dentro de cada uno de nosotros.
Y ese es el proceso que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Si por un momento tomamos una vez más el arte de soplar el cristal y por unos instantes miramos todos los elementos de esto, podemos observar lo que debe ocurrir en la vida de todos nosotros como creyentes. Tener la expectativa no de lo que Dios va a hacer por nosotros, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y si realmente yo soy de los que creo que Dios fue el que me creó, tengo que aprender a ponerme en las manos de ese gran artista para que sea Él quien me forme en mi vida. El problema es que hay gente que dice creer en que Dios es su creador, pero realmente no le permiten a Él que Él sea quien les forme. Y mucha gente aquí, sin darse cuenta, en algún momento dado de su vida, han estado tratando ellos de crear su propio futuro. Y el día que tú dices, tú eres mi creador, tú eres mi formador, desde ese día Dios comienza poco a poco a meterte en el horno, a soplar tu vida para quitarte de la forma que tú has pensado que Él te debe dar, para darte la forma que Él sabe que tú tienes que tener. Y toma mucho de nosotros el tener que renunciar al hecho de que no es Dios quien se tiene que ajustar a mí, sino que soy yo quien me tengo que ajustar a Él, porque es Él quien me creó. Y parece más simple de lo que nosotros pensamos. Parece más sencillo, pero renunciar en nuestra vida a esas viejas maneras es muchas veces más complicado de lo que nosotros pensamos. Por eso es que las cosas de Dios, o estamos completamente comprometidos con Él o no lo estamos. Esto no se puede jugar a medias. Si Él es tu creador y Él es quien te forma, tienes que ponerte en las manos de Él. ¿Por qué luchas con algo que tú sabes que es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Por qué luchas con eso? De forma cómica, en algunas ocasiones yo he dicho que Jonás fue llamado a ir a Nínive. Y Jonás se rehusó a ir a Nínive. Se montó en el barco incorrecto para otro sitio. Y Dios hizo una tormenta, hizo que la gente entendiera que el que estaba mal era él. Lo tiraron, vino una ballena o un pez grande, se lo tragó y a los 3 días, cuando él estaba allí orando, Señor, yo hago lo que tú quieras. Ok, coge ahora la ballena, la vira. ¿Y dónde lo ponen? En Nínive. Porque cuando tú aceptas que Dios es el que dirige tu vida, oiga bien, a Nínive o vas por barco o vas por ballena. Pero vas a Nínive. Vas a Nínive. Vas a Nínive, ya se acabó. La ballena no escupe a Jonás al otro lado. Hasta que Jonás dentro de la ballena, después de 3 días, el tiempo de resurrección, se da cuenta que se tiene que rendir. O hago lo que tengo que hacer y me conecto con Dios, o trato como otra gente de que Dios se ponga a mi forma. El problema es que hay gente que no se dan cuenta que lo que los ha llenado de aire no es el soplo de Dios, sino que es el ego de ellos. Y hay gente que son como cristal inflado, pero no tienen ninguna capacidad de ser formado, porque no pueden ser formados si no hay fuego, si no hay el ardor, la pasión del Espíritu Santo, de los problemas que te van formando poco a poco. Y tú ves gente que son infladas y ellos están tomando su propia forma, pero ante el primer problema se quebrantan, ante el primer problema desaparecen, ante el primer problema se van. Y cuando tú miras su vida, no hay nada de belleza realmente en ellos. Tú tienes que saber que no debes tratar de que Dios llene la forma que tú has pensado que debe tomar tu vida, sino que tú debes tomar la forma que Dios ha pensado para ti. Y eso solo se logra poniéndonos en las manos de Él y dejando que Él sea el que dé cada vuelta al horno, el que dé cada vuelta en el horno y que saque mi vida de ese lugar y la sople. Y lo grande, hermano, es que para que ese cristal sea soplado a una manera, para que pueda ser formado, no necesita un viento muy fuerte. Lo que se dice es un pequeño soplo, es lo que hace falta en ese pequeño conducto para que el cristal comience a expandirse. Pero cuando está la temperatura correcta, en las manos del artista correcto, lo único que hace falta es ese pequeño soplo que comienza a ampliarte, y no es el ego lo que te está formando. Y cuando de momento el ego te forma y te mete otra vez dentro del horno Dios y dice así no es, y te da otra vueltita y te saca y comienza a corregir y arreglar tu vida, ahí es que tú comienzas a ver la verdadera obra que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y por qué te digo eso? Porque te vas a dar cuenta que quiero llevarte una historia, un verso, por un momento nada más para orar hoy. Hay mucha gente que logran hacer grandes cosas que Dios no les llamó a hacer. Una de mis ocupaciones más grandes como pastor y como líder es un día presentarme delante de Dios
y llevarle todo lo que hice y que Dios me diga, nada de eso te lo pedí. Porque puedo hacer muchas cosas, pero la verdadera plenitud no está en todo lo que hago. La verdadera plenitud debe estar en hacer lo que Él quiere que yo haga. Y qué triste sería que lleguemos delante de Él, nos diga, te recibo, eres salvo, y tú le digas, Señor, mira todo lo que hice. Y Él te diga, ¿sabes lo que yo quería que tú hicieras era esto? O meto a Dios en mi forma o me meto en la forma de Dios. O me salgo yo de mi ego y me meto en la forma de Dios. Y el fuego de la vida nos va dando vuelta, pero su aliento es quien nos sopla. Su aliento. Y hay un día que tú tienes que descubrir eso para lo que Dios te llama. Hay un día que tienes que descubrirlo, ese fuego que está en tu interior. Y hay un hombre que batalló con esto. Se llama Jeremías. Jeremías, Dios lo llama para ser profeta. Y Jeremías no quería. Es bien interesante porque muchas veces los más grandes líderes no quieren ser lo que son y aquello para lo que Dios los ha llamado a hacer. Y te vas a dar cuenta que a veces Dios llama a los que no quieren, porque esos son los que Él quiere. Porque hay otros que quieren, pero Dios no los llama precisamente por eso. Porque hay gente que quiere, pero es por su ego, no por Dios. Pero hay gente que son llamados por Dios, aunque no quieren. Nunca quise estar yo en este lugar. Nunca. Yo quería ser piloto de las Fuerzas Aéreas. Tenía mis papeles luego de cuarto año para irme. Para firmar e irme. Nunca quise ser pastor. Nunca quise estar en este lugar. Nunca aspiré a ser el pastor de Fuente Viva de Carolina. Nunca me interesó. Mire que había gente que se estaban peleando ese templo. De adentro y de afuera. Cuando Dios me llamó al pastorado, le dije, Señor, que sea fuera de Puerto Rico. Precisamente para eso. El Señor, llévame lejos, fuera, porque yo no quiero. Pero hermano, cuando Dios te manda a un sitio, o vas por barco o por ballena, pero llegas al mismo sitio, quiéralo o no. Es tan sencillo como eso. Tú te vas a dar cuenta que los grandes líderes en su mayoría llegan a esos lugares lo que aparentemente ser por casualidad. No lo estaban buscando, les toca la puerta, llegan. Y hay un montón de gente con un montón de egos que piensan que deberían estar allí y no llegan a estar. Y precisamente es que Dios no los usa por eso. ¿Por qué razón? Porque los que están inflados de ego no están inflados del aliento de Dios. Pero Dios escoge gente que no quiere. Gente que cuando se mira saben que solo Dios podría hacer algo así. Y ese es el caso de Jeremías. Jeremías, Dios lo llama, le dice, te he puesto por profeta a las naciones. Señor, ¿qué profeta? Si yo soy un niño, yo no sé hablar. Pero el Señor insiste, lo llama, no diga que eres niño, eres tú. Y en el capítulo 20, Jeremías se está quejando delante de Dios. Hermanos, oiga bien, los líderes nos quejamos. Pero hemos aprendido a quejarnos delante de Dios. Usted nunca me ha visto aquí quejarme realmente. Pero créame que esta pelea la tengo con Dios. Y me he visto a veces como Jeremías, como a lo mejor tú también te has visto. Aunque hay gente aquí que realmente se queja más del mundo, se queja más de otro y nunca se quejan con el único que puede resolver. Tú nunca debes dar una queja a alguien que no puede resolver nada.
¿Por qué pelear con el elefante del circo en vez de pelear con el dueño del circo? Deja de quejarte con la gente y quéjate con Dios. Y esto es lo que va a pasar. Jeremías fue allí y le dijo en el verso 7, mire estas palabras: me sedujiste, oh Jehová. Mire las palabras: Señor, me sedujiste. Me sedujiste. ¿Te has sentido tú seducido por Dios alguna vez? ¿Te has sentido tú seducido por Dios, donde Dios te dice, voy a hacer esto contigo, y se te abren los ojos? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Señor, me rendí y me venciste. Ahora, desde el día que me venciste, cada día he sido encarnecido. Ahí es que empieza la queja. Señor, tú me llamaste a esto, me sedujiste, y de repente cuando estoy, todos los días he sido encarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. El profeta dice, no me voy a acordar más de ti, ni hablaré más en su nombre. El profeta dice, me sedujiste, Señor, me llamaste, yo caí, me venciste, me puse a hacer lo que tú me pediste. Y cada vez que abro la boca allá afuera, se burla de mí. Cada vez que abro la boca allá afuera, pelean conmigo. Cada vez que abro la boca allá afuera, alguien me critica. Él está harto, le dice, ¿sabes qué? Un día dije, me cansé, no voy más. Si cada vez que hago lo que tú me pides que yo haga, esto es lo que tengo. ¿Cuánta gente aquí rápidamente te ha rendido ante las burlas de la gente y lo que otros dicen? Pero yo no quería esto, está bien, pero ya entraste, ya te sedujeron, ya Dios te llamó, ya lo aceptaste. No lo querías, pero Él lo quería. Él lo puso en tus manos, lo aceptaste. Pues tienes que saber que hay gente que se va a burlar, que hay gente que no va a creer en ti, que hay gente que va a hacer escarnio, que hay familia que te va a negar, que hay gente que te va a abandonar. Pero ¿qué vas a hacer? Ya estás en eso, ya estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. Y Jeremías estaba en esta batalla. Y mira lo que dice en ese verso 9. No obstante, con todas estas cosas, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire la oración de Jeremías, mire la queja de Jeremías. Jeremías le dije, Señor, me seduciste para esto, me llamaste para esto, me llamaste. Cada vez que me meto, algo pasa, alguien se queja, alguien me critica, alguien dice algo mal de mí, alguien hace aquello, alguien hace lo otro. Señor, y dije una vez, se acabó, no predico más tu palabra, no vuelvo a hacer esto, se terminó. Pero no obstante, dentro de mí, en mi corazón, había un ardor, había una pasión, había algo dentro de mí que se me había metido hasta en los huesos, se me había metido en mi interior. Aquí hay gente en el día de hoy que han tratado de renunciar para aquello a que Dios los llamó, para aquello que Dios te pidió que tú hicieras, para aquello que Dios te pidió que tú supieras que Él te trajo a este lugar, y estás tratando de renunciar. Pero oye bien, hay algo que está en tu interior que se te ha metido hasta en los huesos. Hay gente aquí que sabe lo que estoy diciendo, porque hay una pasión que se mete más allá del corazón, se mete dentro de nosotros, se mete en nuestro interior y no me deja renunciar, no me deja abandonar. Y aunque trato y voy y me quejo con Dios, ¿por qué me pasa este problema? ¿Por qué me pasa esta dificultad? Ahí está Dios como el que sopla el cristal. Ahí está Dios que me mete otra vez en el horno, me mete otra vez en el horno y me saca y me sopla y me va formando y me sopla y me saca y me va formando y me mete en el horno y vuelve otra vez y me saca y me va soplando su aliento de vida para ir formándome poco a poco, hasta que yo llegue a ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo vengo a decirte en el día de hoy, tú no puedes renunciar a aquello que se te ha metido en los huesos. No importa la edad que tengas, no importa el trabajo donde estés. Hoy es importante que si estás como Jonás, montado en un barco para un lugar, vete al lugar que Dios te llamó. Hoy es importante que en vez de
de estar quejándote con la gente allá afuera, y en vez de estar tratando de que la gente no te critique y no hable mal de ti y que no se burlen de ti, oiga bien, en el día de hoy, olvídate lo que la gente piensa. Haz lo que Dios te pidió que hiciera. Camina con seguridad y deja que Él te lleve al lugar donde Él te prometió. Habrá alguien aquí que tenga algo que se te ha metido en los huesos. Habrá alguien aquí que tenga algo que se te ha metido en tu interior. Habrá alguien que tenga algo aquí que tú digas, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer. Pero 500 cosas te dicen que no lo tienes que hacer, que no lo debes hacer. Pero es que tú sabes que el día que te vayas a tu casa y dejes de hacer aquello que está en tu interior, te mueres, y lo peor es que le fallas a Dios. Olvídate de lo que el mundo piense. Olvídate de lo que el mundo piense. Olvídate. En el día de hoy tú tienes que escoger. O coges tu forma, o coges la forma del mundo, o tomas la forma de Dios. Al fin y al cabo, tienes que recordar que en la eternidad al único que tienes que darle cuenta es a Él. Así que escoge bien. Escoge bien. Escoge dejar que te pongas en las manos de Él y que Él te vaya formando. Y que el fuego te vaya formando. Y que el soplo de Dios te vaya formando. Yo voy a orar por ti en el día de hoy. Pedirle a Dios en esta hora que realmente marque tu corazón. ¿Qué es lo que está metido en tu hueso? ¿Qué es lo que está metido en tu hueso? ¿Para qué Dios te llamó? No sea el ego hablando. ¿Qué es lo que hay en tu interior? Que se burlen de ti, que se burlen de ti. Que se rían de ti, que se rían de ti. Que hagan escarnio de ti, que lo hagan. Al fin y al cabo, lo único que tienes que darle cuenta a Dios. Habrá alguien aquí que ha dicho, nunca más levanto una empresa, mira, se acabó. Pero te acuestas y eso está en los huesos. Hay gente aquí que ha dicho, mira, la política nunca más, pero está en los huesos. Hay gente aquí en el servicio público nunca más, pero está en los huesos. Hay gente aquí, vengo a una iglesia, pero nunca, yo no me involucro más nada, pero está en los huesos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la forma tuya? ¿Vas a tomar la forma de Dios o la forma de los hombres? Hermanos, mientras me preparo para orar, me he extendido más de lo que quería. Sea una pieza única de Dios. Sea una pieza única de Dios. Fuente de Agua Viva es única en Puerto Rico. Nuestra iglesia es única en Puerto Rico. Tan sencillo como eso. No trate de hacernos como otras iglesias. No trate de hacernos como otras iglesias. Fuente de Agua Viva es única. Y cumplimos con una misión. Hay otros que cumplen con otra. Entonces en la vida o somos lo que otros quieren que seamos, o somos lo que nosotros pensamos que deberíamos ser, o somos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y tengo que pensar que al último que tengo que rendirle cuenta por la eternidad es a Dios. Así que hoy decido ser como Él quiere que yo sea y nada más. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo ahí en el día de hoy. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por un momento.